Después de que mi empresa despegara como un cohete, ella publicó, "La mitad es mía", debajo de una foto de nuestra casa y nuestro logo. No dije nada. En el tribunal, su abogado sonrió con suficiencia, hasta que el juez abrió el expediente, la miró y empezó a reírse. Señor. La copa de champán todavía estaba fría en mi mano cuando leí el comentario. La mitad es mía. Legalmente. Estaba ahí, audaz y presuntuoso, debajo de la foto que publicó desde nuestra terraza. La que tenía vistas al horizonte. El logo de mi empresa, desenfocado lo justo para parecer una fanfarronada en lugar de una demanda judicial. Se suponía que era una celebración. La oferta pública inicial se había lanzado a las 9:30 de la mañana. Para las 9:42, ya había superado con creces las proyecciones. Para el almuerzo, los periodistas me llamaban el hombre cohete silencioso de la tecnología logística. Esa tarde, Forbes publicó una portada, mi cara, nuestro nombre, la valoración, $2.4 mil millones. Lo construí desde un trastero. Sin financiación, sin prensa. Solo 22 años de no pedir nunca un aplauso. Y ahí estaba ella, sosteniendo una copa de mi champán de reserva con sus uñas recién hechas, publicando, no podría estar más orgullosa, como si alguna vez hubiera pasado una noche empaquetando pedidos en esa gélida caja de hormigón sin calefacción. En la cena de esa noche, se rió demasiado fuerte, se inclinó hacia un círculo de sus nuevos amigos, todos quirúrgicamente filtrados y vinculados a abogados, y bromeó, una vez que cierre la serie de, compraré esa isla en San Vicente. Me lo he ganado. Esa era su nueva frase favorita, me lo he ganado. Es curioso como nunca dijo eso cuando yo comía frijoles enlatados en la parte trasera de una camioneta porque no podíamos pagar el alquiler. No publicaba selfies entonces. No me hizo ninguna gracia esta supuesta cooperación que me obligaba a dormir en la oficina, simplemente porque alguien había entrado a robar la semana anterior. Pero ahora yo era un premio, una característica, una fuente de envidia. Lo desfilaba como un indicador bursátil andante con tacones y resaltador. Luego vino la publicación que rompió algo en mí. Estaba de pie en el balcón de mármol, el que instalé después de cerrar nuestro primer contrato con un proveedor internacional. Copa en mano, caderas en ángulo hacia la puesta de sol. Esa sonrisa reluciente de alguien que pensaba que ya había ganado. El pie de foto decía, construido desde cero. La mitad es mía. Legalmente. No comenté. No respondí. Ni siquiera le dije que lo vi. Simplemente me quedé mirándolo durante mucho tiempo. No por ira. Tampoco por tristeza. Algo más. Algo quieto y calculador, como ver a un zorro entrar en una trampa que no sabe que tú construiste. El orgullo silencioso se convirtió en alarma silenciosa. Por cierto, si todavía estás escuchando y aún no te has suscrito, ahora es el momento. Más del 90% de la gente simplemente mira y sigue de largo. Pero si presionas ese botón de suscripción, realmente motiva a nuestro equipo a seguir construyendo estas historias. De todos modos, después de que ella publicara eso, entró contoneándose en el dormitorio y me besó la mejilla como si nada hubiera cambiado, como si su participación digital en mi imperio fuera solo un coqueteo. Hojeaba catálogos de propiedades en su tableta mientras tarareaba una canción que solía odiar. La observé desde la puerta. Estaba rodeando con un círculo anuncios en Cachemira. Y para ser una mujer que una vez me ayudó a limpiar la grasa de motor de los recibos en el garaje, ya no parecía importarle de dónde venía el dinero, solo que fluyera sin interrupción. Pero esto es lo que ella no sabía. Pensaba que estaba jugando a la casita con el director ejecutivo. No se daba cuenta de que el hombre con el que se casó nunca trabajó realmente para la empresa. Porque el hombre con el que se casó no necesitaba un salario. Él escribió los planos. Él estructuró los contratos. Él poseía la piel debajo de la piel de la empresa, las partes que no se pueden ver en una tabla de capitalización o en un informe anual. No le estaba robando a un hombre. Estaba pateando un avispero de cláusulas, mecanismos, fideicomisos y bombas de tiempo, pensando que era solo una colmena de papel. Y con ese único comentario, la mitad es mía. Legalmente, tiró de un hilo que había estado esperando en silencio a alguien como ella.
Pasé por el dormitorio sin decir una palabra. Estaba demasiado ocupada en FaceTime presumiendo la piscina a alguna influente que la llamó cielo 5 veces en 30 segundos. Se rió como una adolescente, se echó el pelo hacia atrás como un trofeo y ni siquiera se dio cuenta de que cogí el whisky del aparador y desaparecí por el pasillo. Mi oficina era el único lugar de la casa con el que nunca se molestó. Dijo que era demasiado serio. Las estanterías, el viejo archivador, el cajón cerrado con llave que fingía no ver. Me senté, encendí la lámpara y abrí el cajón inferior. No el de los recibos o las opciones sobre acciones o la porquería benéfica que nunca reclamamos. No, el cajón de debajo, aquel en el que construí un panel falso cuando la empresa éramos solo 3 tipos y un rack de servidores unidos con cinta adhesiva y desesperación. De ese cajón, saqué una sencilla carpeta de cuero. Sin etiqueta, sin logo, sin grabados elegantes, solo la verdad. Dentro había documentos que no había tocado en años, pero cada página estaba memorizada. Primero, los diagramas, compañías fantasma anidadas estructuradas con precisión, ramificándose a través de jurisdicciones con nombres que sonaban como contraseñas de Wi-Fi. Luego los organigramas de propiedad, como la propiedad intelectual nunca salió técnicamente de mi nombre, como las patentes del algoritmo estaban todas licenciadas, no vendidas. La empresa de cara al público era solo un escaparate. La verdadera propiedad estaba enterrada como una bóveda, fideicomisos de Nevada, custodios en el extranjero, acuerdos de licencia con activadores de renovación que nadie podría accionar accidentalmente sin detonar una cláusula o dos. Y la memoria USB. Parecía ordinaria. La compré en una gasolinera hace años, pero contenía las joyas de la corona, acuerdos de propiedad intelectual con sello de tiempo, todos firmados antes de que la empresa tuviera siquiera una recepcionista. Notas de audio, versiones de contratos privados, un memorando del arquitecto legal original que había contratado, que se especializaba en estructuras de protección prioritaria para fundadores paranoicos. Una vez me dijo, si alguna vez se vuelve contra ti, no luches. Simplemente activa. Ni siquiera necesité conectar la unidad. Sabía lo que había en ella. Cada acuerdo que mi esposa nunca había visto. Cada cláusula que invalidaría sus reclamaciones si alguna vez intentaba hacerlas. Cada firma con sello de tiempo que demostraba que ella nunca fue parte de la conversación sobre la propiedad, solo del estilo de vida que vino después. Ella pensó que se había casado con un constructor. No se dio cuenta de que yo había dejado de construir hacía años. Después de que el primer acuerdo de adquisición colapsara porque la exesposa de un cofundador impugnó el reparto de acciones, hice un voto, no más líneas limpias. Todo estaría en capas como una armadura. Pasé 3 años y más en honorarios legales de lo que ella gastó en bolsos estructurando esta fortaleza. Me obsesioné con la indirección. Nuestra propiedad intelectual tecnológica, licenciada a la empresa principal pero en manos de un vehículo privado. Mi nombre apareció una vez en un recibo de sueldo. Cobré honorarios de consultoría durante 2 años a través de una firma en Wyoming, y luego me detuve por completo una vez que la estructura de holding estuvo completa. Desde fuera, yo era solo un fundador carismático con mala postura y una historia decente. Pero detrás de cada foto sonriente, de cada escenario de TEDx, había una pila de bombas de tiempo legales diseñadas para hacer una cosa, sobrevivir a la traición. No era amargura. No era paranoia. Era realismo. Había visto a demasiados hombres brillantes destrozados en los tribunales por personas que una vez susurraron "te quiero" en su oído mientras memorizaban sus credenciales de acceso. Ella nunca preguntó sobre las licencias. Nunca preguntó por qué nunca recibí un formulario W2. Estaba demasiado ocupada viviendo la historia. Le encantaba ser la esposa del fundador, las cenas, las juntas, las entrevistas en las que podía decir nosotros y nuestro viaje y nuestro hogar, aquel en el que invertí 20 años mientras ella reescribía nuestro pasado en una sesión de fotos. Se veía a sí misma como la CEO arquitecta, pero nunca miró los planos. Y ahora estaba entrando en una zona de guerra construida sobre papel, cláusulas y silencio reforzado. Cada contrato que nunca leyó era un cable trampa. Cada publicación que hizo era una miga de pan que la llevaba directamente a ellos. Pensaba que se estaba divorciando de un marido. Estaba buscando pelea con un fantasma escondido en una docena de sociedades de responsabilidad limitada.
Y yo había terminado de fingir que ese no era exactamente el plan durante años antes de que ella pronunciara la palabra divorcio. Estaba descalzo en una gélida habitación de hotel en Reno, mirando el cursor parpadeante en un formulario de admisión legal. Eran las 2:14 de la madrugada. Mi vuelo se había retrasado y el hotel apestaba a café rancio y malas decisiones. Acababa de salir de una conferencia de tecnología donde un panelista de capital de riesgo advirtió a una sala llena de arrogantes treintañeros: la amenaza número uno para su empresa no es un competidor, es la novia de su cofundador. Todos se rieron. Yo no, porque no me reí cuando vi a un amigo perder 2 patentes y una participación en su propia empresa por un anillo de compromiso inoportuno y una pelea que se convirtió en un circo de pensión alimenticia. Esa noche, no dormí. Investigué. Llamé a un abogado en Las Vegas que solo contestó porque usé la frase «sociedad de responsabilidad limitada en serie» y dejé caer un nombre de referencia que lo hizo recuperar la sobriedad a media frase. Al amanecer, formé los cimientos de lo que se convertiría en mi escudo, una sociedad de responsabilidad limitada en serie de Nevada. Cada subsidiaria tenía su propio cortafuegos. Una poseía el algoritmo original. Otra, la patente de enrutamiento de proveedores. Una tercera, completamente separada, estaba estructurada en torno a la concesión de licencias de propiedad intelectual. Ninguna de ellas estaba a nombre de la empresa de cara al público. Ninguna era rastreable en una búsqueda de un solo paso. Y cada una de ellas canalizaba los beneficios de la propiedad a un fideicomiso privado, el mío. El nombre que todos veían en las presentaciones, el que los medios amaban, esa era una identidad alquilada. La diseñé de esa manera, un cascarón legalmente distinto, totalmente de cara al público, que operaba bajo contratos renovables y tomaba prestada la autoridad de la maquinaria real enterrada 5 niveles más abajo. Piénsalo así, ella se casó con la sala de exposiciones. Yo vivía en el sótano donde se escondían los esquemas. Ella estuvo allí para la foto de prensa cuando abrimos nuestro segundo campus. Lo que no sabía era que el terreno no era propiedad de la empresa. Era propiedad de una sociedad de responsabilidad limitada inmobiliaria privada que había formado con el fideicomiso de propiedad intelectual como beneficiario. La empresa pagaba el alquiler a la sociedad holding, que pagaba dividendos a un fideicomiso ciego. Ese fideicomiso me pagaba un estipendio de consultoría, técnicamente independiente de cualquier clasificación de empleado asalariado. Así que no estaba en la nómina, nunca lo había estado. Y cuando digo licenciado por mí, quiero decir exactamente eso. Cada línea de código, cada herramienta interna, cada pieza de tecnología de proveedor, incluido el modelo de enrutamiento de inteligencia artificial del que se jactaba en las fiestas, todo se originó en un repositorio de desarrollo privado que mantuve durante más de una década. Antes de que la empresa pública siquiera existiera, yo ya había presentado patentes provisionales y estructurado un esquema de licencias de liberación programada. Y aquí está el truco: cada acuerdo de licencia tenía cláusulas de extinción. Lo que significa que si ocurría un divorcio, una disputa civil o una reclamación pública que involucrara a la empresa o a mí mismo, la licencia podría ser revocada a voluntad, no cancelada, revocada retroactiva y automáticamente, pendiente de arbitraje, que se manejaría no en un tribunal público, sino en Delaware a puerta cerrada bajo la autoridad de la entidad privada original. A ella ni siquiera se le permitiría entrar en la sala. Esa era la genialidad. Cuanto más profundo mirabas, más borroso se volvía. Podía citar todos los registros de empleados que quisiera. No encontraría nada. Podía exigir tablas de capitalización, contratos de empleados, incluso correos electrónicos de recursos humanos. Yo no vivía en esos archivos. Vivía fuera de ellos. Yo era el fantasma en la infraestructura. La verdad es que nunca esperé tener que usarlo. Cuando lo construí, todavía creía en nosotros. Todavía pensaba que tal vez ella querría la vida, no la ventaja. Pero luego vinieron las fiestas, el nuevo guardarropa, el cambio de cómo está el equipo, aparecemos más ricos que la pareja de al lado. La vi mutar lentamente de compañera a parásita. No de una vez, solo 1000 pequeñas recalibraciones, 1000 momentos de ¿qué gano yo con esto? Me mantuve en silencio, interpreté al marido cariñoso, la dejé creer que yo era solo un genio de la programación que tuvo suerte, que nuestra vida se construyó sobre una visión compartida, que podía gritar «la mitad es mía» al viento y no volvería como una citación.
Pero en verdad, cada vez que sonreía para una foto en nuestra casa, estaba de pie frente a una pared alquilada. Cada cena de empresa que organizaba se cargaba a una tarjeta propiedad de una cuenta fantasma. Y cada vez que taconeaba por el vestíbulo de cristal como una reina inspeccionando su corte, estaba pisando suelos pagados por un hombre que desapareció de los libros antes de que la tinta se secara. Pensó que estaba sentada en el trono. No vio la trampilla bajo sus pies. No llamó primero. No envió un mensaje de texto. Ni siquiera dejó una nota en el mostrador de mármol que una vez me hizo arrancar porque no era lo suficientemente fotogénico. No, envió a un notificador, un veinteañero sonriente y demasiado arreglado que llegó a la puerta del viñedo como si fuera el estreno de una película. 2 furgonetas de paparazzi ya esperaban en la carretera. Supongo que alguien les avisó. Tal vez su estilista. Tal vez su nueva mejor amiga de Pilates, que accidentalmente sigue a más abogados de divorcios que a marcas de moda. De cualquier manera, el sobre llegó entregado en mano, grueso, blanco, perfumado, como si pensara que debería oler a victoria. Observé desde la ventana de mi oficina de arriba mientras sonaba el intercomunicador de la puerta. Elena, nuestra administradora de la finca, contestó. Oí su voz cortante a través del altavoz del pasillo. Señor Fenton, ¿hay alguien aquí con documentos para que los firme? Por supuesto que lo hay. Caminé por el largo pasillo, abrí la puerta principal yo mismo y me quedé allí en silencio mientras el chico decía, entrega para el señor Thomas Fenton. Ha sido notificado. Intentó sonar duro, como si me estuviera entregando una granada. Tomé el paquete, asentí y cerré la puerta. Sin expresión, sin teatralidad. Luego caminé directamente a mi oficina. Ni siquiera me senté, simplemente coloqué el sobre en la cama del escáner, cerré la tapa, presioné el botón y esperé. La máquina zumbó, haciendo clic fotograma a fotograma, convirtiendo cada palabra en permanencia digital. Lo guardé como un solo archivo, sin ediciones, nombré la carpeta cláusula-17b-activada y dejé caer el PDF dentro. Luego me recliné y me quedé mirando la pared porque esto es lo que nadie le dijo a su abogado y lo que ella nunca se molestó en preguntar. Hace 4 años, enterrada dentro del contrato de licencia de propiedad intelectual original entre el Fideicomiso Central y la corporación de cara al público había una cláusula, oscura, aburrida, escondida bajo los términos de renovación y los procedimientos de arbitraje. Cláusula 17b. Cualquier reclamación legal o adversaria presentada por una parte relacionada contra el titular de la licencia principal constituirá un incumplimiento inmediato, lo que resultará en la revocación automática de los privilegios de uso compartido. El acceso a los datos y las comunicaciones internas de la empresa, con efecto retroactivo a la fecha de la presentación. Traducción, acaba de aniquilar su propio acceso. Y su abogado, con su arrogancia de sala de tribunal y su aliento a café expreso confiado, no tenía ni la más remota idea. La ironía. Le advertí, no directamente, sino una vez durante uno de nuestros debates nocturnos con vino, cuando todavía hablábamos como socios. Había preguntado qué pasaría si alguna vez surgiera una demanda desde dentro de casa. Le dije en broma, más te vale que no. Las cosas de las licencias no son amistosas. Ella se rió. Pensó que me refería a sanciones. No entendió que las sanciones eran automáticas, preprogramadas, silenciosas, que una vez que firmara su nombre y presentara esa demanda, el sistema se encargaría del resto sin que yo necesitara levantar un bolígrafo. Sin contraseñas, sin aprobaciones, solo la detonación de un cable trampa. Y ahora que había apretado el gatillo, toda la matriz de seguridad construida en 5 estados y 3 países ya se estaba ajustando. Su inicio de sesión en la empresa, marcado. Su acceso a la nube, programado para purga. Su tarjeta de acceso al edificio, reclasificada como inactiva. Los canales de comunicación internos revocando permisos en tiempo real. Incluso el inicio de sesión de Slack de su asistente, vinculado a sus permisos, se cortaría a medianoche. No era personal. Era arquitectura. No grité. No lloré. Ni siquiera llamé a mi abogado. Él ya lo sabía. Planeamos esto hace años. Demonios, el nombre de la carpeta de la cláusula no había cambiado desde que la creé. Estaba esperando.
Lo que ella presentó no fue un divorcio. Fue el código de lanzamiento. Pensó que estaba entrando a un tribunal para una separación. No sabía que estaba invadiendo un acuerdo de licencia privado, uno que nunca leyó, sobre el que nunca preguntó y que nunca imaginó que podría devolver el golpe con más fuerza que cualquier acuerdo prenupcial. Y en el momento en que su firma llegó al expediente, todo lo que pensaba que tenía derecho a reclamar comenzó a escapársele de los dedos, no con drama, sino con un silencio legal y sordo. El tipo de silencio sobre el que no se puede gritar. 2 días después de la presentación, llegó a la oficina en su calle en blanco, el mismo que insistió en pedir con todas las especificaciones para poder lucir apropiada en las cumbres de liderazgo a las que nunca fue invitada. Aparcó en el lugar reservado para el fundador, en el que por supuesto no figuraba, y pasó por delante de la caseta de seguridad sin contacto visual. Llevaba su blazer llamativo, el rojo que guardaba para las cenas de inversores y las charlas TED simuladas que practicaba frente al espejo. Sus tacones resonaban contra el suelo del vestíbulo como disparos. Pasó su tarjeta por las puertas de cristal. Nada. Ni luz verde, ni zumbido, ni tono de bienvenida, solo un destello rojo y un silencioso bip bip como un encogimiento de hombros digital. Frunció el ceño y lo intentó de nuevo. Otro destello rojo. La recepcionista, una chica nueva, de apenas 25 años, levantó la vista, confundida pero tranquila. Lo siento, señora. No está en el sistema. Ella sonrió con suficiencia. Eso es ridículo. Soy la señora Fenton. Esta es mi empresa. La recepcionista no se inmutó. Lo siento. Tampoco está registrada como visitante. Si quiere, puedo llamar a alguien. No necesito una maldita escolta, espetó. Ayudé a construir este lugar. La recepcionista no discutió. Simplemente cogió el teléfono y preguntó si el personal de mantenimiento quería tratar con ella directamente. No querían. Esa fue la primera grieta. Intentó llamar a Chris, el vicepresidente de operaciones, el mismo al que una vez le pidió que reconfigurara el piso ejecutivo para que su lado del edificio estuviera más alineado estéticamente con su marca. Directo al buzón de voz. Luego, llamó a su abogado. Este es exactamente el tipo de táctica de intimidación que esperábamos, dijo él, presumido. Déjalos jugar duro. Presentaremos una moción de acceso de emergencia. Le gustó eso, emergencia. La hizo sentir como la víctima en un espectáculo que ella misma dirigía. Pero para el mediodía, sus dispositivos comenzaron a funcionar mal. Primero, su portátil. En el momento en que inició sesión en el panel de control interno, código de error, cuenta deshabilitada. Intentó acceder a las notas archivadas. Desaparecidas. Entró en Slack. Su perfil se había desvanecido como si nunca hubiera existido. Luego la unidad en la nube. Refrescó. En blanco. Carpetas desaparecidas. Acceso revocado. La presentación en la que había estado trabajando para el próximo evento de cruce de vino y tecnología, reemplazada por un mensaje del sistema, acceso denegado. Usuario no reconocido. Revisó su teléfono. El correo electrónico del trabajo que reenvió a su bandeja de entrada privada. Bloqueado. Todos los hilos archivados, purgados automáticamente. Llamó directamente a informática. Hola, soy Emily Fenton. Lo siento, no podemos confirmar los detalles de los empleados sin una identificación de empleado actual. Yo soy Emily Fenton. Lo siento, señora. Tendrá que hablar con recursos humanos. Pero recursos humanos ya tenía instrucciones, silenciosas, preparadas desde hace mucho tiempo para el momento en que se activara la cláusula 17b. Las herramientas de cumplimiento interno se activaron, las listas de acceso se actualizaron, los registros de auditoría se bloquearon, sus credenciales se marcaron como rescindidas con perjuicio. Una designación interna utilizada para actores hostiles o partes que incumplen un contrato con el sistema. No era la esposa de un cofundador. Era un riesgo de seguridad. Se quedó sentada en el asiento delantero de su Cayenne, con los dedos temblando mientras refrescaba la pantalla una y otra vez, tratando de iniciar sesión en algo, cualquier cosa que le diera un punto de apoyo.
Y seguía sin nada. Le envió un mensaje de texto a su asistente, Emily Jr., porque sí, le cambió el nombre a su asistente a Junior como una broma de marca, pero el mensaje no se envió. Burbuja verde, no registrado. El número de su asistente había sido borrado del directorio telefónico interno. Incluso su firma de correo electrónico había desaparecido de las respuestas recientes. Consultó el directorio de la empresa en línea. Ninguna mención de ella, ni siquiera como asesora de la junta. Su biografía había sido reemplazada por un marcador de posición vacío. Ahora era una ex colaboradora. No entendía. ¿Cómo podía estar excluida de algo que ayudó a presentar, promover, por lo que sonrió, por lo que saludó? No sabía que cada correo electrónico que había enviado desde la dirección de su empresa se enrutaba técnicamente a través de un servidor de terceros bajo el paraguas de la licencia de propiedad intelectual. No sabía que las fotos en el sitio web estaban bajo una licencia de uso de marca, y que esa licencia había caducado en el momento en que su presentación legal fue sellada. Y definitivamente no sabía que cada rastro de su acceso había sido mapeado, programado y programado para desaparecer 2 días hábiles después de que se cumplieran las condiciones de activación. Pensó que estaba siendo castigada. No entendía que esto no era personal. Esta era la máquina apagando un terminal comprometido. Y por primera vez, su ira dio paso a algo más. No confusión, no frustración, sino miedo. El tipo de miedo que se instala cuando te das cuenta de que has estado invadiendo un mundo que nunca fue tuyo. Y ahora las paredes se están plegando hacia adentro. No fuerte, no rápido, sino metódicamente, sin salidas. 3 semanas después, entró pavoneándose en el juzgado como si fuera una fiesta de lanzamiento. Peinado recién hecho, traje de diseñador con bolso a juego. Incluso su forma de andar era diferente, teatral, decidida. Su equipo legal la flanqueaba como un séquito presidencial, todos con trajes oscuros y una eficiencia presumida. El tipo principal, Martin Kell, socio de una firma tan cara que cobran por el agua, de hecho se rió cuando echó un vistazo al expediente. Esto terminará en 1 hora, le dijo a uno de los asociados, lo suficientemente alto como para que resonara por el pasillo. Ella sonrió con suficiencia como si lo creyera. Su confianza era quirúrgica. Saludó al alguacil como a una habitual, cruzó las piernas justo así cuando se sentó en la mesa del demandante. Sacó un elegante bloc de notas de cuero, hizo clic con su bolígrafo Montblanc y se inclinó para susurrarle algo ensayado a aquel, quien se rió en respuesta. Escaneó la sala, esperando claramente que yo llegara con algún abogado solitario sobrecargado de trabajo, buscando a tientas una carpeta de Manila llena de esperanza. Pero no entré tarde. Ya estaba sentado. El mismo traje gris que había usado en la recepción de la oferta pública inicial. El mismo reloj negro, el mismo silencio. Mi abogada, Caroline Dunn, no era ruidosa. No sonreía. No daba la mano. Solo llevaba un objeto, un sobre azul marino sellado, de tamaño legal estándar, sin marcar excepto por una fecha impresa en tinta plateada en la solapa. El juez entró. Todos se levantaron. Mi esposa, todavía legalmente, se ajustó el cuello como si se estuviera preparando para una portada de revista. El juez llamó al caso. Fenton contra Fenton. Asintió para las declaraciones de apertura. Kell se puso de pie, con una postura perfecta. Señoría, este es un asunto sencillo de distribución equitativa. Nuestra cliente fue una socia material. Material. Interrumpió el juez, levantando una ceja. Kell asintió con confianza. Tanto del desarrollo del hogar como de la empresa. Nuestra reclamación busca el 50% del patrimonio adquirido durante el matrimonio, incluidos los activos derivados de la reciente oferta pública inicial del Fenton Enterprise Group. ¿Qué grupo empresarial?, preguntó mi abogada en voz baja. Kell parpadeó. La firma de logística de cara al público, la que ahora está valorada en. Caroline se puso de pie. Sin discursos, sin teatralidad. Simplemente caminó hasta el estrado y entregó el sobre. El juez lo tomó, lo abrió y comenzó a hojearlo. Primero, certificados de propiedad de fideicomisos notariados fechados 7 años antes de la oferta pública inicial. Segundo,
acuerdos de licencia entre el Fideicomiso de Propiedad Intelectual Principal y la empresa operadora, todos con estado de renovación activo y cláusulas de incumplimiento, incluida la 17b. Tercero, auditorías de valoración independientes de 2 de las 4 grandes firmas, que confirman que la propiedad intelectual de la empresa era de propiedad privada y simplemente se arrendaba a la entidad que salió a bolsa. Cuarto, una memoria USB. El juez la deslizó en un puerto lateral de su terminal, hizo clic en un archivo y apareció una presentación de diapositivas con capturas de pantalla de redes sociales. Cada publicación en la que ella reclamaba la propiedad, hacía una reclamación pública, se jactaba de lo que ayudé a construir y, lo más condenatorio, la publicación La mitad es mía. Legalmente, fechada, geoetiquetada, con pies de foto y hashtags que enlazaban con la marca corporativa. ¿Qué le interrumpió? Señoría, impugnamos la aplicabilidad de esa cláusula. ¿Qué cláusula? Preguntó el juez sin levantar la vista. La cláusula 17b, señoría. El juez finalmente hizo una pausa, se ajustó las gafas y dijo, la cláusula que anula el acceso compartido y elimina las reclamaciones de beneficios para cualquier parte que presente una acción adversaria mientras usa activos licenciados. Esa cláusula. La boca de Kell se abrió, pero no salió ningún sonido. El juez pasó a la página siguiente. Un memorando de cumplimiento firmado por los redactores originales de la licencia que decía en términos sencillos, la cláusula 17b se activa automáticamente tras la presentación legal. Los activos se revierten, el acceso se disuelve y cualquier reclamación hecha mientras todavía se utilizan dichos activos puede constituir un incumplimiento, no un derecho. Se volvió hacia Kell. ¿Se da cuenta de que esta cláusula tiene precedentes? Ha sido confirmada en un tribunal federal 2 veces. ¿No se le ocurrió investigar eso? Desde su lado de la mesa, ella se movió ligeramente, como si su columna vertebral comenzara a sentir la grieta que se formaba en su base. Kell murmuró algo sobre interpretación e intención, pero ya nadie escuchaba. Caroline permaneció sentada, con las manos cruzadas, sin siquiera mirarme. Él sobre lo dijo todo. El juez hojeó la última prueba, una copia de su firma notariada en los documentos de renovación de la finca, que incluía una pequeña cláusula sobre el acuerdo de licencia de propiedad intelectual como una excepción de gastos del hogar, confirmando efectivamente que sabía que la marca era arrendada. No de su propiedad. Sus iniciales estaban allí mismo, 2 veces. Me recliné, no con suficiencia, no regodeándome, simplemente quieto porque no necesitaba ganar. Ya había ganado antes de que ella presentara la demanda. Y ahora ella estaba empezando a darse cuenta de que esto no era una negociación. Esto no era un acuerdo. Esta era una ejecución silenciosa de papeleo que nunca entendió. Y cada sonrisa que había mostrado en las redes sociales era ahora la prueba de su descalificación. Los ojos del juez escanearon las últimas páginas del sobre como un hombre que lee una historia cuyo final ya conoce. Se ajustó las gafas, se reclinó ligeramente y dejó que el papel descansara en el estrado frente a él. La sala estaba en completo silencio, el aire denso con el tipo de silencio que no proviene de la falta de sonido, sino del lento e inevitable colapso de la confianza fuera de lugar. Luego habló con calma, casi conversacionalmente. Señora, ¿entiende la naturaleza de la cláusula 17b? Ella parpadeó. Era la primera vez en toda esta actuación que su sonrisa no sabía qué hacer consigo misma. Abrió la boca ligeramente, luego miró a Kell, su abogado. Él se movió en su asiento, tosió y se enderezó la corbata como si eso pudiera darle la respuesta. Señoría, comenzó, creemos que esa cláusula es inaplicable debido a la naturaleza del patrimonio conyugal y la acumulación de activos conjuntos. Este es un procedimiento de divorcio, no un arbitraje corporativo. El juez levantó una sola mano, no con enojo, no en voz alta, solo lo suficiente para silenciar la sala. Abogado, dijo lentamente, esta cláusula ya ha sido probada y confirmada 2 veces en un tribunal federal. En ambos casos, el tribunal determinó que las partes que aprovechan el estado civil compartido para violar las protecciones de licencia de propiedad intelectual perdían tanto el acceso como la reclamación equitativa. Usted leyó los expedientes de los precedentes, ¿verdad? La boca de Kell se tensó. Los interpretamos como específicos del contexto. Ah, dijo el juez, su tono ahora tan neutral como la hoja de una guillotina. Así que,
vino a mi tribunal interpretando el precedente federal como opcional. Volvió a mirar los documentos y pasó otra página. También está el asunto de las admisiones públicas de su cliente. Varias de ellas bajo sus cuentas de redes sociales verificadas, etiquetando la marca de la empresa licenciada mientras hacía reclamaciones de propiedad. Eso importa, abogado. Eso importa mucho. Ella se movió en su asiento de nuevo. Su mano subió a su collar, el de oro que había comprado después del anuncio de la serie lo giró una, dos veces, y luego se detuvo cuando se dio cuenta de que estaba llamando la atención. Su rostro había palidecido 2 tonos, y la confianza que llevaba como perfume se había evaporado en algo más frío. Nerviosa ni siquiera lo describía. Se estaba desmoronando en silencio, internamente, como un bolso de diseñador dejado bajo la lluvia. Señoría, dijo finalmente, su voz demasiado aguda, demasiado entrecortada. Seguramente esto no se trata de una cláusula escondida en un contrato que ni siquiera firme. El juez la miró directamente. Usted firmó múltiples documentos que hacen referencia a la estructura de licencias, incluidas las divulgaciones adjuntas a sus propios expedientes de renovación de la finca, y se benefició financiera, personal y reputacionalmente de esos activos licenciados. Eso importa más de lo que cree. Nunca entendí los detalles, murmuró, buscando piedad, ventaja, algo. Eso, dijo el juez con ecuanimidad, no es una defensa. Que él intentó interponerse de nuevo. Creemos. El juez no le dejó terminar. Este no es un procedimiento basado en creencias, abogado. No está aquí para debatir teología. Está aquí para explicar por qué su cliente presentó una reclamación adversaria directa mientras se beneficiaba activamente de activos licenciados que se revirtieron en el momento en que lo hizo. Le sugiero que proceda con mucho cuidado. Por primera vez, Kell no respondió. La sala del tribunal, momentos antes un escenario para la postura y la bravuconería pulida, se había convertido en una cámara de presión. Cada segundo sonaba más fuerte que el anterior. Sus ojos se movían entre las pruebas, el rostro del juez, el sobre en el estrado. Pude ver que finalmente lo estaba registrando. No los mecanismos legales, esos todavía eran una niebla para ella. No, lo que registró fue más simple, más agudo. El control se había ido. La narrativa, aquella en la que ella era mitad dueña, mitad víctima, mitad de todo, se había derrumbado bajo lo único que nunca tomó en serio, la estructura. No me moví, no me inmuté. Solo la observé perder altura. Había entrado en el juzgado para dividir un imperio y ahora se estaba dando cuenta, dolorosa y públicamente, de que nunca había estado en él, solo alrededor de él, solo lo suficientemente cerca como para tomar prestado el brillo, pero nunca se le permitió sostener la antorcha. Y en esa sala de tribunal, con cada palabra del juez despojando sus reclamaciones hasta dejar los nervios al descubierto, estaba aprendiendo la misma lección que todo pretendiente con derechos eventualmente aprende: no hay corona para alguien que nunca tocó el trono. Le tomó menos de 90 minutos para que su confianza muriera. Ahora, con la paciencia del juez agotándose y los documentos haciendo todo el daño, Kell hizo lo que los abogados acorralados siempre hacen cuando la ley deja de jugar limpio, giró hacia el veneno. Afirmamos, comenzó, su voz ahora más aguda, más animada, que el demandado se involucró intencionalmente en una estructuración engañosa, que la red de entidades fantasma, fideicomisos y activos transferidos de la empresa fue construida con el propósito expreso de negar a nuestra cliente su parte legítima. Esto no fue una estrategia de negocios. Esto fue manipulación marital. Roza el fraude. Dijo la palabra fraude como si fuera una granada lanzada a través de la sala del tribunal con la desesperada esperanza de que pudiera explotar en simpatía. Caroline ni siquiera parpadeó. Metió la mano en su maletín de cuero, sin cremalleras, sin hebillas, solo un silencioso cierre magnético, y sacó una última carpeta. Sin teatralidad, solo un deslizamiento tranquilo sobre la mesa hasta el estrado. El juez la abrió. Leyó. Se detuvo. Volvió a leer. Y ahí fue cuando todo terminó. Porque lo que Kell, y más importante, lo que ella, habían olvidado en su prisa por pintarme como el villano silencioso fue esto: el acuerdo prenupcial firmado, reconocido y fechado 3 años antes de que la empresa tuviera siquiera un producto, y mucho menos una valoración. Estaba todo allí, limpio, claro,
atestiguado, notariado. La declaración financiera prematrimonial era exhaustiva, hasta el último dólar en mi cuenta de corretaje y las solicitudes de propiedad intelectual que presenté cuando todavía escribía código en el sótano de mis padres. Lo había firmado todo, sonriendo, borracha de amor, probablemente pensando que me estaba haciendo un favor. Y ahora era la guillotina que me entregó hace años, con la hoja pulida, el mecanismo engrasado, el gatillo amartillado. El juez pasó la página, luego miró aquel con toda la compasión de un hombre que marca una casilla. A menos que esté alegando falsificación, este documento excluye casi todas las reclamaciones de su cliente. Describe la estructura de la licencia. Identifica a los beneficiarios del fideicomiso. Incluso enumera los nombres de las entidades, algunas de las cuales acaba de acusar al demandado de ocultar. Si no las entendió, debería haber preguntado. Kell se reclinó, en silencio. Sus manos se aferraron a la mesa como un hombre que intenta no vomitar. Ella se puso de pie, su silla raspó violentamente contra el suelo pulido. Sus dedos temblaban mientras me señalaba al otro lado de la habitación. ¿Crees que te irás ileso? Siseó, con voz baja y gutural. ¿Crees que simplemente desaparecerás con todo lo que construimos, como si yo nunca hubiera estado allí? No respondí, solo la miré. Esa misma mirada plana e indescifrable que había dominado en la sala de juntas. La que dice, ya has perdido. Simplemente aún no te he dicho dónde. Porque no quedaba nada que decir. Nada a lo que valiera la pena responder. Ya no discutía sobre la justicia. Se estaba debatiendo en una sala de tribunal que pensaba que era suya, solo para descubrir que cada centímetro había sido inspeccionado, mapeado y minado por mí años antes de que ella siquiera entendiera lo que significaba sociedad de responsabilidad limitada en serie. Su ira no era por el dinero. En realidad no. Era por la humillación. Se creía inteligente. Pensó que podía publicar pequeñas indirectas en línea, presentar la demanda con cámaras observando, entrar pavoneándose al tribunal con un corte de pelo de $600 y salir con un cheque. En cambio, estaba sangrando. No por heridas que pudiera ver, sino por cada contrato que nunca leyó, cada cláusula que ignoró, cada conversación inicial que descartó como cosas aburridas de fundadores. Me miró como si no reconociera al hombre con el que se casó. Y tal vez no lo hacía, porque el hombre con el que se casó le dio lujo, seguridad, un foco de atención. Pero el hombre frente a ella ahora, él era el arquitecto de su silencio. Y no estaba extendiendo una cuerda. La estaba viendo hundirse porque ella eligió la marea. Las semanas se desvanecieron unas en otras como tinta derramada. No publicó nada durante los primeros 3 días después del juicio, probablemente esperando alguna moción milagrosa o un error legal que devolviera todo el caso al caos y le diera la victoria que creía merecer. Pero no llegó. Nada lo hizo. Y el silencio, para una mujer que curaba su vida como un catálogo de lujo, fue el veredicto más ruidoso de todos. Al 4.º día, comenzó la campaña de lástima. Su Instagram se reactivó, no con tintineos de champán o fotos con batas de marca, sino con pies de foto vagos sobre selfies melancólicos. Algunas cosas no son justas, pero el karma siempre encuentra su camino. Una vela, una copa de vino, la iluminación cuidadosamente elegida de alguien que intenta parecer fuerte en la tormenta. Publicó una foto de sí misma envuelta en una manta en una silla de patio, reiniciando, reenfocando, reclamando. Pero a nadie le importó. Los comentarios no fueron los que esperaba. Ni hermandad, ni un ejército de amigas enojadas, solo silencio. O peor, curiosidad disfrazada de amabilidad. Espera, ¿no dijiste que la empresa también era tuya? ¿No construyó él eso solo? ¿Por qué tu abogado abandonó el caso? Porque lo había hecho, oficialmente. Recibí la notificación por correo electrónico. El abogado del demandante ha presentado la retirada de la representación debido a un conflicto de dirección irreconciliable. Traducción, incluso que él sabía que el barco se hundía y no le pagaban lo suficiente para hundirse con él. Intentó contactar a los inversores, nombres de los que se había jactado de conocer, cenas que había organizado, fundadores a los que una vez llamó nuestro círculo íntimo. Nadie respondió a sus llamadas. Uno incluso me envió un mensaje de texto directamente. Está intentando contactarnos.
Deberíamos preocuparnos. Le dije que no. No quedaba nada de qué preocuparse. Su plan de respaldo, si es que alguna vez tuvo uno, se basaba en un brillo prestado. Su valor era la proximidad. Y ahora esa proximidad se había evaporado. Nadie quiere apostar por una persona cuyo último titular involucró a un juez riéndose en el tribunal y cláusulas legales que borraron su credibilidad. Intentó organizar un brunch privado para restablecer la narrativa. Reservó una cafetería en una azotea, invitó a una docena de mujeres del círculo del bienestar y criptomonedas en el que incursionaba. Solo aparecieron 3. Una se fue después de 10 minutos. Las otras 2 se quedaron el tiempo suficiente para publicar un selfie, y luego etiquetaron una ubicación completamente diferente en sus historias. La óptica importa. Tras bastidores, la cosa se puso más fea. El contable que usaba para optimizar sus gastos privados comenzó a hacer preguntas. Aparentemente, las transferencias que hizo desde ciertas cuentas compartidas a empresas de marketing fueron marcadas con una bandera roja después de que el caso se hiciera público. Sus declaraciones de impuestos fueron marcadas. Se inició una investigación. No criminal, todavía no, pero suficiente para enviar cartas de advertencia. Suficiente para congelar una de sus líneas de liquidez. Intentó regresar al viñedo. Las puertas no se abrieron porque el viñedo estaba bajo un fideicomiso, el mismo fideicomiso que ella había aprobado hace 5 años a cambio de acceso temprano a un activo delegado, como lo llamó en ese momento. Había cambiado sus derechos a largo plazo por un estilo de vida a corto plazo. Y ahora ese estilo de vida se había ido. La casa no era suya, alquilada a través de una sociedad holding como un activo temporal de ocupación rotativa, con una cláusula que le daba a la entidad holding el derecho de reutilizar o reclamar la propiedad al final de cualquier trimestre fiscal. Ese trimestre había terminado. Llegó a casa una tarde y encontró a los de la mudanza envolviendo los muebles. No con malicia, solo por protocolo. El nuevo inquilino, un ejecutivo subalterno de una de mis firmas asociadas, se estaba reubicando temporalmente. El contrato de arrendamiento ya se había transferido. Intentó discutir con el capataz. Él le mostró la documentación. Ella no figuraba en ninguna parte. Hizo una última publicación después de eso. Sin fotos, sin etiquetas, solo texto negro sobre un fondo blanco. Ten cuidado con quien construyes. Podrían enterrarte bajo los cimientos. No respondí. Tampoco nadie más. No recibió mensajes de apoyo. Recibió capturas de pantalla. El tipo de capturas de pantalla sobre las que la gente susurra en las cenas, se pasan en los chats grupales, diseccionan en comentarios al margen. Ya no era un icono de estilo de vida. Era una advertencia. Y la peor parte, todavía no entendía que el imperio que creía que se le debía, aquel en el que posaba, el que etiquetaba con hashtags, por el que brindaba en copas que nunca pagó, nunca fue construido para ella. Fue construido a su alrededor, diseñado para parecer inclusivo hasta el momento en que no lo fue. Y ahora todo lo que quedaba de su reino era el sonido del silencio de las mismas personas que una vez pidieron favores, invitaciones, patrocinios. Silencio, y una carpeta llena de capturas de pantalla que no podía cobrar. No se parecía en nada a la mujer que entró en esa primera audiencia. Los peinados elaborados se habían ido, las uñas estaban desconchadas. El blazer de diseñador había sido cambiado por un cardigan gris que le colgaba como una rendición. Sus ojos estaban inyectados en sangre. No por llorar, no, era demasiado orgullosa para mostrar eso, sino por puro agotamiento, fatiga legal, silencio público, colapso privado. La galería estaba medio vacía ahora. Sin prensa, sin chicas de brunch con gafas de sol fingiendo ser un apoyo emocional. Solo ella, su nuevo abogado de oficio, un chico que parecía haber aprobado el examen de abogacía hacía 6 minutos, y yo sentado exactamente donde siempre había estado. Segunda fila, misma postura, misma expresión. El juez entró como si tuviera algo mejor que hacer, lo cual probablemente era cierto. Echó un vistazo a la pila de documentos de cierre que Caroline había presentado la semana pasada, una compilación final de estructuras de propiedad, valoraciones y cláusulas revisadas activadas después de la presentación.
Una carpeta encuadernada con cinta con la sorda elegancia de la destrucción silenciosa. La abrió, escaneó durante unos segundos, luego hizo una pausa y se rió entre dientes. No en voz alta, no con crueldad, solo una risa silenciosa e involuntaria, como algo demasiado absurdo para no registrarlo. Señora, dijo, sin levantar la vista todavía. Estoy leyendo un resumen aquí que contradice claramente la base de su reclamación financiera. Afirma, y cito, el demandado no ha sido en ningún momento asalariado, contratado o empleado de otra manera por la entidad en cuestión. Ella parpadeó lentamente, con los labios entreabiertos. Aún no lo entendía. El juez levantó la vista ahora, directamente hacia ella. Él no trabaja para la empresa. Abrió la boca para objetar, para protestar, para decir sí, pero él es el fundador. Él es la cara, el nombre, el imperio. Él continuó. Él la posee de forma privada a través de múltiples vehículos irrevocables. La entidad operativa contra la que presentó la demanda no es la fuente de su riqueza. Es simplemente un licenciatario. Su reclamación se basa en una supuesta compensación basada en el empleo, pero él no es y nunca ha sido un empleado. Su abogado, o cualquier reemplazo de bajo costo que pudiera permitirse después de que él se fuera, dejó caer su bolígrafo. Rodó por el escritorio y cayó al suelo. Nadie se agachó a recogerlo. Ella se quedó allí, quieta como si hubiera dejado de respirar solo para retrasar el momento en que las palabras la golpearan por completo. Porque esto no era solo una pérdida. Esto era una cuchilla de afeitar. Significaba que la división de los bienes conyugales no incluía la empresa. Significaba que no tenía derecho a acciones, ni motivos para demandar, ni influencia para un acuerdo, ni imagen pública que amenazar más. Todo lo que había exhibido en línea, cada publicación, cada copa de vino, cada pie de foto de construimos esto juntos había sido un disfraz prestado usado en el baile de máscaras de otra persona. Y ahora el anfitrión había encendido las luces. Me levanté, sin sonrisa, sin palabras, solo un pequeño ajuste en la manga de mi chaqueta y un asentimiento a Caroline, que ni siquiera se molestó en recoger sus cosas todavía. Sabía que no volvería. La puerta crujió débilmente cuando salí, no dramáticamente, solo lo suficiente para que ella oyera el sonido final de mi partida. No me miró. No me llamó. Simplemente miró al frente, con los ojos vidriosos, los labios apretados en una línea tan plana que podría haber sido una cicatriz. Había querido un espectáculo, una guerra, un espectáculo. Lo que obtuvo fue una eliminación limpia, sin fuegos artificiales, sin titulares, solo un registro legal, uno que nunca podrá reescribir, borrar o reformular. Porque cuando lo hizo público, asumió que la historia seguiría su guión. Pero yo no estaba actuando. Estaba ejecutando. Y ahora es permanente.